Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos. El Señor nos ayude y nos guíe, ¿verdad?, con su Espíritu Santo. Él haga su voluntad para siempre. Y bendito sea nuestro Dios por todos los siglos. Bueno, mis amados hermanos, hago este video, ¿verdad?, para saludarles en el amor de Cristo, para bendecirles y para desearles, ¿verdad?, que estén bien. ¿Ok, mis amados hermanos? Para serles sincero, ¿verdad?, hacía bastante tiempo uno hace videos y ve, ¿verdad?, que se ven muy poco y que no interesan mucho, ¿verdad? Entonces, como que no da el entusiasmo, ¿verdad?, de hacer tanto video y tanta cosa. Hasta, ¿verdad?, había llegado en ya dejar el canal ahí, ¿verdad? Y, o sea, yo lo pensaba, ¿verdad?, diciéndole al Señor, ¿verdad?, ¿para qué tanta cosa, ¿verdad? Si al final no importan, ¿verdad? Pues de todo pasamos en esta vida, mis hermanos. Necesidad, ¿verdad?, cuando no necesitamos nada. Y así. Y les estoy siendo sincero, ¿verdad? Le decía, ¿verdad?, eso a mi Señor, que ¿para qué, verdad?, hacer más videos y explicaciones de las cosas que normalmente la iglesia debería comprender y saber. Cualquier siervo de Dios e hijo de Dios, ¿verdad?, que le busque y lo encuentre, ¿verdad?, y tenga comunión con Él, comuniones que pueda estar con Él, ¿verdad?, y Él con nosotros, como dice la Escritura. Así es el Evangelio y así es estar con Dios. Dice, y el que me ama a mí, me amará a mí, y mi Padre le amará. Y el que cree en mí, ¿verdad?, vendré y estaré yo con él y él conmigo. Y vendré mi Padre y yo, ¿verdad?, y estaremos con él. Entonces hay una comunión muy estrecha. Una comunión, mi hermano, es cuando tú puedes estar con alguien y hablar con alguien y recibes respuesta, ¿verdad? Una relación que le dicen, ¿verdad?, con Dios. Entonces, no es algo de otro mundo. O sea, terrenalmente sí, ¿verdad? Pero espiritualmente no es nada de otro mundo, ¿verdad? Hablar la verdad y explicar cómo son las cosas espirituales. Que toda la iglesia, ¿verdad?, que es de Cristo realmente debería estar al conocimiento de esas cosas y saberlas y entenderlas. Pues la comunión, ¿verdad?, la misma que tengo yo con mi Dios, es la misma que tiene mi hermano, ¿verdad?, esté hasta en otro lugar del mundo, ¿no? Es una comunión con un Dios, con el mismo Creador, ¿verdad? Y nunca Él va a cambiar su palabra, o sea, va a tener que entender las mismas cosas. En eso, ¿verdad?, si no se ven tanto las cosas, no es tan necesario. Y le decía yo a mi Señor, ¿verdad?, pues, mis amados hermanos, ¿verdad?, a veces yo tengo que decidir entre salir a un lugar o no salir, ¿verdad?, porque a una hora puedo hacerlo y a otra hora no. O sea, tengo tanto tiempo para llegar a un lugar muy lejos, ¿verdad?, y tanto tiempo para poder estar ahí y después el tiempo de vuelta. O sea, todo se programa, se calcula. Y ahora mismo, ¿verdad?, le dije a mi hijo, ¿quiere ir a tal lugar? Y no me tomó en cuenta, pues ya está más grande, ¿verdad? Y siempre anda arrancando de mí, pues siempre anda maltratando a los animales. Entonces siempre su cabeza anda culpable. No recuerda a gente, ¿verdad?, que de repente siempre arranca de alguien y luego después, ¿verdad?, quiere volver.
así, ¿verdad? No siempre, mis hermanos, o sea, ahí, ¿verdad? Lo atiendo, le doy su de comer y todo, pero por lo general siempre anda haciendo travesura y hasta ha matado, ¿verdad? Algunas cosas. Y, y pues también hay que castigarlo si no escucha, ¿verdad? No siempre lo castigo. Delante mismo, ¿verdad? Le dije a la hora que íbamos a ir, le dije, bueno, métete a la pieza, ¿verdad? Porque le quería poner otra ropa. Y me escuchó, pero él siguió corriendo para el patio y hizo como quiso, ¿verdad? Lo dejé, como dejo a los que muchas veces, ¿verdad? Eh, no hacen caso o no quieren obedecer, ¿para qué complicarse la vida? Y, y al final le dije, ¿verdad? Le dije, pues no vamos a salir. No vamos a salir, ¿verdad? Y ya, porque muchas veces, ¿verdad? Vemos de los demás, por ejemplo, a mi mamá le digo algo, no, que hoy día estoy cansado, que aquí, que allá, ¿verdad? Y no saben que uno también usa de sus fuerzas para hacer eso y también se cansa, ¿verdad? Por complacer a otros para que estén felices. Y así, ¿verdad? Muchas veces vemos por nosotros, por solo nosotros, ¿verdad? Yo estoy aquí, yo estoy acá, pero no logro comprender, ¿verdad? Que el otro, ¿verdad? Está haciendo lo mismo o puede que esté hasta más cansado. Y al final, ¿verdad? El Señor me había dado este tema también, ¿verdad? Y lo dejé anotado para que no se me fuera. Pues antes de todo lo que les hablo, ¿verdad? Estaba haciendo cosas y hablando con mi Señor y me dio una explicación de lo que vamos a hablar. Y dije, yo voy a dejar, ¿verdad? Como una oración, un párrafo para que se me venga todo la palabra, ¿verdad? A mi corazón, ¿verdad? De nuevo. Como un refresco, ¿verdad? Refrescar la misma palabra que ya estaba conversando conmigo. Y así, mis hermanos, ¿verdad? Al final me decidí venir para acá, ¿verdad? Yo dije, bueno, si voy a grabar, pues ya no alcanzo a lo otro. Así de simple. Y para que después vean, ¿verdad? Que es en serio, o sea, que si uno les dice algo tienen que hacerlo y si no, ¿verdad? Van a perder de verdad. Pues mucha gente no toma las cosas en serio. Le dicen, ¿verdad? Si tú haces eso va a pasar esto. No, ¿verdad? Oh, ahora me arrepiento, ahora esto, lo otro, ¿verdad? Y de parte de Dios, ¿verdad? Tienen que aprender y ver que es verdad. Que si no hacen las cosas como se les dice, van a perder y ya. Se van a quedar fuera y ya. Va a llegar el tiempo, ¿verdad? Y no va a haber vuelta atrás, tal cual lo dice la Escritura. Pero el ser humano no toma nunca en serio nada. ¿Ok? La mayoría. Y así, vine a grabar mejor el tema. O sea, al final dije yo, bueno, señor, ya veo que a nadie le importa, nadie me dice nada, nadie se mueve para eso, así que mejor voy a grabar y compartir con mis hermanos, ¿verdad? Su palabra. Y de serles sincero, ¿verdad? También, ya lo había pensado ayer o como 2 días atrás. De lo que ya había pensado, ¿verdad? Y lo que sucedió. Cuando hablaba con mi Señor respecto de eso. Le decía, ¿verdad? Sabiendo que Él es el que entiende todas las cosas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Para qué estar tanto subiendo y grabando cosas, ¿verdad? Si al final no se ven, ¿verdad? O se ven muy poco, ¿verdad? Y sí me desalienta, ¿verdad? O sea, así le decía a él, ¿verdad? Y es la verdad de mi corazón, ¿verdad? Cuando le digo a él las cosas, a él le digo, o sea, ¿acaso le voy a mentir, verdad? O sea, voy a decirle como hacen los seres humanos frente a otros seres humanos, ¿verdad? Diciendo, no, a él le voy a mentir, ¿verdad? O sea, le voy a decir, no, me siento aquí, no siento eso, cuando realmente es lo que siente mi corazón y ya. O sea, para que él también vea, ¿verdad? Que no puedo mentirle, o sea, mi sinceridad
no es falta de respeto, ¿verdad? Que le diga, pero ¿verdad? ¿Qué saco de estar haciendo ahí, ¿verdad? Si no le ve, ¿verdad? Y si le dijera, no me importa que se vean o no, ¿verdad? Le estaría mintiendo, porque no es lo que siento realmente. Le decía eso, ¿verdad? Y como es mi Señor, ¿verdad? Siempre dándole ánimo y tranquilizándole el corazón a uno. Y yo ese mismo día, ¿verdad? Fui para ver el último video que pasaba con eso. Y por lo general, ¿verdad? Hay 10 vistas, no sé, ¿verdad? Pero muy poco. Y realmente todo eso nos refleja, ¿verdad? Que a alguien le interese o que lo haya visto completo. O sea, ni siquiera eso te asegura, ¿verdad? Que a alguien le importe lo que se habla, ¿verdad? O que alguien haya visto completo las cosas. O que le interese en realidad. Y aún siquiera, ¿verdad? Eso ni siquiera refleja la realidad del interés de la palabra, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Muy poco, ¿verdad? Muy miserable la cantidad de vistas. Entonces tiempo, ¿verdad? Que muchas veces uno no tiene para esto, para lo otro, ¿verdad? Y pasa necesidades. Más, ¿verdad? Con mi hijo, ¿verdad? Y todo, porque ellos todavía no entienden, ¿verdad? Muchas veces uno va a querer comprar algo y ellos quieren comprar acá y allá, ¿verdad? Y uno a veces es diferente, ¿verdad? Y puede hacer otras cosas, mis hermanos. Pero ese día, ¿verdad? Me reí con mi Señor, porque estaba, ¿verdad? Fui a verlo y yo dije, estaba hablando, ¿verdad? Y en la explicación diciendo, pues mire, ¿verdad? O sea, realmente a nadie le importa. Realmente a nadie le importa al real Señor, ¿verdad? Al real Espíritu, al real Rey que viene del cielo. Y creo que vi ahí, ¿verdad? Se había visto bastante, como 50 vistas, seguro. O sea, no bastante, ¿verdad? Pero mucho más que lo normal, ¿verdad? Al fin me reí, mis hermanos. O sea, de parte del Señor, ¿verdad? Como diciendo, no lo dejes botado todo, ¿verdad? O sea, como no apresurándome, ¿verdad? Pero tampoco que hiciera lo que estaba pensando mi corazón ahí, ¿verdad? Que ya, ahí queda ese canal y ya. Que no lo hiciera así, ¿verdad? Pues eso se veía reflejado ahí, ¿verdad? Tanto así, ¿verdad? Que decidí serle sincero en ese sentido. Pues uno, ¿verdad? Ha pasado cosas en la vida, mis hermanos, y claro que en un corazón que es de Dios, ¿verdad? Que valora y toma el detalle real de las cosas, mis hermanos. No valoro, ¿verdad?, este mundo ni las cosas que están en el mundo, pero sí valoro, ¿verdad?, la verdad. Y el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, que no son cosas ficticias, todo lo contrario, el que viene de Dios realmente sabe que tiene que vivir en una mente y un espíritu que quiere hacer las cosas. Y para lograr las cosas hay que esforzarse, o sea, tener un alma que quiera lograr las cosas. Que las cosas no salen de la nada, salen del espíritu, de la palabra, ¿verdad? De nuestra mente para generar acciones y obras. Como dice la Escritura, ¿verdad? Lo invisible, lo invisible, ¿verdad? Trajo lo visible, no me acuerdo bien, mis hermanos, pero
viene ahí, ¿verdad? De lo invisible, ¿verdad? Vino lo visible, ¿verdad? Cuando explican de a dónde vinieron las cosas, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? De donde no se ven, vinieron las cosas que se ven. Y así, mis amados hermanos, lo que le quería compartir, ¿verdad? Tiene que ver con altar, con trono, con divinidad, con adorar, con grandeza, con reconocer, ¿verdad? A alguien más grande. Bueno, mis amados hermanos, lo que Dios me compartía, ¿verdad? Delante en eso, ¿verdad? O sea, yo hablaba otras cosas, no otras, pero era algo personal, ¿verdad? Respecto de la mente humana, respecto de los seres humanos, ¿verdad? Y veía la mente humana, ¿verdad? Siendo muy pequeña, muy pequeña, muy limitada, muy encerrada en una sola realidad que la hacía como muy comprimida, muy chica, muy sin entendimiento. Y ahí me explicaba el Señor, ¿verdad? Respecto de la capacidad de la mente humana. La mente humana siempre va a ser pequeña y chica, como todo el que, aunque diga ser creyente, no crea en Dios, ¿verdad? Ni le conoce, su mente siempre va a ser una mente humana, encerrada y regida, ¿verdad? Acá abajo. Y sus prioridades también van a ser acá abajo. En una mente humana, me decía mi Señor que no cabe la posibilidad de haber un altar para Él, porque es muy pequeña, ¿ok? Y mi Dios es muy grande. Por eso una mente humana nunca le deja espacio a Él, porque no cabe Él. Por eso la mente humana tiene un altar mucho más pequeño, donde solo caen las cosas y objetos terrenales y todo lo que es pequeño. Por eso mientras vivimos en una mente humana, mis amados hermanos, no conociendo realmente a Dios, por eso mi hermano, aunque muy creyente alguno, ¿verdad? Sabemos que no siguen realmente a Dios y que no alaban ni adoran realmente a Dios y que sus prioridades están primero acá abajo en esta tierra. Eso me explicaba el Señor, que lo entendiese, ¿verdad? Y que una mente que tenía espacio para Él, o sea, un corazón, un ser viviente que tenía espacio para Él, ¿verdad? En su corazón, era que su corazón o su mente ya no tenía la limitación humana, sino que espiritualmente ya tenía que ser mayor. Y para ser mayor, ¿verdad? Tenía que ser de Dios, para tener otro conocimiento y otra capacidad de entendimiento. Como les decía, ¿verdad? El dolor del infierno no lo comprende el ser humano porque conoce hasta cierto dolor. Ahí está la limitación del conocimiento del hombre. Y el gozo del cielo, ¿verdad? Tampoco lo comprendía el hombre porque el hombre tiene una limitación de conocimiento de estar feliz y gozarse. Su capacidad inferior de conocer, mi hermano, lo uno o lo otro. Hasta donde ha sentido o hasta donde ha alcanzado a conocer. ¿Ok? Creo que eso, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Entonces me decía mi Señor, ¿verdad? Una mente que es de Dios, que es de Cristo, que es en Cristo, ya tiene la capacidad
no de disminuir el razonamiento, no de disminuir el razonamiento que tienen los hombres, de darle valor a las cosas, o sea, de valorar nuestra salud, nuestro cuerpo y el conocimiento incluso mayor que nos da Dios, para ver cómo funciona nuestro cuerpo y cómo realmente, ¿verdad?, lo podemos mantener más sano y vivir mucho más tiempo en buen estado. O sea, porque no es lo mismo, mi hermano, durar 1000 años, ¿verdad?, en una casa vieja y que está a punto de caer, a vivir los mismos 1000 años en una casa muy buena, resistente y que nunca se te va a caer ni la tienes que estar arreglando siempre porque está en mal estado, sino que está muy fuerte y muy resistente y la disfrutas. Y en la otra, ¿verdad?, no puedes hacer ciertas cosas porque tanto movimiento se puede caer. Y en la que está muy bien construida y muy fuerte, puedes bailar, puedes correr, jugar, ¿verdad?, y disfrutas más. Así también, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Es que eso es lo que, ¿verdad?, me quiso explicar el Señor. Porque yo me doy cuenta que tengo mi lugar para Dios y mi Dios es todo en mi corazón. Pero que no se me ha no se me ha estado, ¿verdad?, a un estado de no valorar las cosas de acá. O sea, no me importan con respecto a mi Dios, ¿ok? Es basura. Pero sé, y tiene mucho valor para mí también cuidar mi salud o mi cuerpo, ¿verdad? Porque es donde yo estoy ahora. Y yo ya he sufrido accidentes, sé lo que es sentir el dolor, la incomodidad, ¿verdad?, de estar mal, por no cuidarse. Porque así como espiritualmente, ¿verdad?, el espiritual, cuando tenemos una mente espiritual buena, mis hermanos, adorando a Dios, vamos a hacerlo bien. Cuidando nuestro cuerpo, acá abajo, vamos a hacerlo bien. Y todas las tareas que hagamos, cuando vamos a limpiar algo, lo vamos a hacer bien. Porque es un espíritu bueno. Y todo lo quiere hacer bien. Y todo lo que se propone lo quiere lograr, ¿verdad? En cambio, mis hermanos, si hay un espíritu malo en nosotros, adorando a Dios, va a ser mal. Acá abajo va a ser mal las cosas, con pereza, con flojera. Cuidando el cuerpo, lo mismo. Porque la mente, el corazón, el hombre es el problema. ¿Ok? Teniendo a Dios, no está ese problema. Y en lo que yo conversaba con él, ¿verdad?, yo decía, pero valorar esto, ¿verdad?, es como no lo entendíamos bien, ¿verdad? O sea, es que hay una línea muy estrecha. Y estando creciendo, ¿verdad?, directamente para nosotros es una vanidad. ¿Ok? Pero teniendo la mente en Dios ya más grande, no es una vanidad. Es algo normal de un buen espíritu, ¿verdad?, saber cuidar lo que somos. Y así como cuidamos principalmente las cosas que vienen de nuestro Dios, también, ¿verdad?, debemos cuidar las cosas que estamos a cargo acá abajo. ¿Ok, mis amados hermanos? Por ejemplo, porque el hombre quiere todo de la nada, mis hermanos. Quiere creerse justo siendo injusto. Quiere creerse, ¿verdad?, bueno siendo malo. ¿Ok? Él quiere que lo toquen y cambie. Quiere sanarse, él mismo no se cuida, pero quiere que alguien venga y lo sane. Pero ¿por qué se enferman? ¿Por qué roban? ¿Por qué mienten? ¿Por qué desobedecen a Dios? ¿Por qué no lo tienen? Porque si lo tuvieran, no harían nada de eso, ni tampoco se enfermarían, porque habría sabiduría de Dios en nosotros. Y la mente que viene de Dios sabe lo que somos nosotros. ¿Ok, mis amados hermanos? Pues muchos, ¿verdad?, quieren ser saludables y piensan que uno comiendo comida, ¿verdad?, basta, o carne y ya basta. Y no, mis hermanos. El cuerpo requiere muchos materiales. ¿Ok? Requiere muchos materiales para estar en un buen estado. Ni en exceso, ¿ok?, esos materiales. Porque el hombre, ¿verdad?, está acostumbrado a comer mucha grasa. Y la grasa es un tipo de energía que se usa para moverse, para hacer actividad, para hacer fuerza. Es ese tipo de energía.
pero come mucho de eso. Y por lo general, mi hermano, el cuerpo consume lo que puede consumir. La grasa, por lo general, el cuerpo, ¿verdad?, la guarda para tener energía en otro momento y empieza a almacenarla. O la glucosa, ¿verdad?, para lo convierte en lípido y ya, esa cosa. Pero en mucho exceso, ¿verdad?, el cuerpo se enferma. El cuerpo no haya que hacer, el cuerpo lo bota parte del alimento de sobra en la defecación, mis hermanos. Entonces todo tiene un equilibrio, porque hay otros órganos y otros procesos en nosotros que requieren hierro, que requieren calcio, que requieren, mi hermano, oro, plata, y por algo el Señor, ¿verdad?, nos hizo frutas y muchas cosas. Porque la fruta, ¿verdad?, aparte de tener energía para el cuerpo, también tienen materiales que nunca vas a hallar en otros alimentos. Entonces, toda esa sabiduría la da Dios para nosotros cuidarnos, ¿ok? Aún, ¿verdad?, lo físico. Pero en parte, en mi corazón, ¿verdad?, le decía al Señor, pero algunos, ¿verdad?, lo confunden porque su mente no tiene la capacidad para darle la grandeza como la merece Dios, y cualquier cosa de esas, ¿verdad?, dicen es vanidad. Como que nosotros estamos muy afanados, ¿verdad?, en lo que somos, como vanidosos. Y es porque algunos sí lo convierten en vanidad. Por eso es la grandeza de tener a Dios, conocer a Dios, ser de Dios. ¿Ok? Porque no saben diferenciar lo uno de lo otro. Su mente aún es muy resumida y muy pequeña, y no tiene espacio para Dios, un altar, un lugar alto, un lugar de reconocimiento, sino que en cualquier cosa que se afanan se pierde toda su capacidad mental en eso, o en riquezas, o en dinero, y en cosas terrenales. ¿Ok? Y para eso, mis amados hermanos, para lograr, ¿verdad?, hacer las cosas bien, primero tenemos que tener a Dios. Es que eso lo dice la Escritura, mis hermanos. Pero es que hablarlo a hombre, ¿verdad?, no se entiende, porque el hombre jamás va a entender la capacidad de entender la palabra. Ni la mente ni el corazón, ¿verdad?, para tener espacio suficiente para dar la grandeza a Dios sin perder, ¿verdad?, la capacidad de estar bien aquí, ¿ok?, en la tierra. De hacer lo que Dios nos mande, ¿verdad? Y no ser, ¿verdad?, problema para nosotros mismos, ¿ok? Que por servir a nuestro Dios, ¿verdad?, según nosotros, nos vamos a dañar a nosotros mismos, porque muchas veces echamos la culpa a Dios de nuestras acciones y somos adúlteros, adúlteras, y decimos que lo hacemos en el nombre del Señor. Nos vamos a un lugar que nadie nos envíe, ¿verdad?, y nos pasan cosas y le echamos la culpa a Dios, cuando es nuestra arrogancia y son nuestras ideas las que nos llevan allá, y Dios nunca nos ha llevado allá. ¿Ok? Entonces no somos inocentes, somos culpables de muchos pecados, porque nos lleva la arrogancia, la dureza de corazón, la altivez, la soberbia. Entonces, para una actitud y una acción mala, no se mueve muchas veces un solo espíritu, se mueven muchas cosas juntas. Y sí existe eso, ¿verdad?, que no solo hay un espíritu en el hombre, sino muchos más. Recuerden de ese hombre, ¿verdad?, cuando el espíritu sale de su casa, sale a deambular por ahí, y cuando vuelve con 7 espíritus peores que él. Ya no venía solo, ¿ok?, pero se metió en la misma casa, en una sola, y se veía como una casa, pero ya habían 7 espíritus malignos. Entonces, mis amados hermanos, me decía eso mi Señor, ¿verdad?, que el hombre no tenía la capacidad para él en su corazón, por lo cual se perdía en la pequeñez de su mente y causándose mucho daño a sí mismo. También me decía, ¿verdad?, me explicaba que Él es el bien para todo, o sea, cuando ya lo tenemos a Él, ¿verdad?, no va a haber problema en nada en nosotros, y Él va a poder actuar en todas las partes de nuestra vida, mis amados hermanos.
Y ahí me hablaba, ¿verdad? Y lo mismo que hemos usado para explicar la grandeza de Él, como una mente humana muy pequeña, ¿verdad? Muy resumida, conociendo muy poca capacidad de dolor, de piedad, de misericordia, y que Él es una mente mucho, infinitamente, ¿verdad? En todo lo que es en grandeza, en poder, en misericordia, en amor, y que en Él, ¿verdad? Está todo eso, y que Él es mucho más grande en conocimiento y en todo. Entonces, gigantesco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo explicamos así para que pudiéramos entender la grandeza de nuestro Dios respecto de la mente humana? Pues los siervos de Dios, mis amados hermanos, los hijos de Dios, la iglesia, ya sale de la mente humana. Cuando realmente alguien conoce realmente a Dios, y o muchos, ¿verdad? Como iglesia conocen realmente a Dios, su capacidad limitada ya no está limitada en el conocimiento humano, sino que su mente empieza a comprender otras cosas, como las locuras, ¿verdad? Que le hablo aquí en el canal, ¿verdad? Como a muchos locuras, ¿verdad? Pero para el que es de Dios sabe que son verdad, son verdaderas, ¿ok? Son cosas cuerdas en Dios. O sea, esa es la locura que Dios le llama, ¿verdad? Cuando dice, si sois cuerdos es para vosotros. O sea, si sois cuerdos aquí abajo, cuerdos para los demás, para con los demás, es para vosotros. O sea, es para la carne, es para el hombre humano. Pero si estáis locos, es para Dios. No una locura enferma, ¿verdad? De demonios, de enfermedades que te hagan más necio, sino una locura, mi hermano, de sabiduría en Dios, que para el mundo va a ser locura, porque no lo entiende, porque no sabe, no entiende estas cosas, no entiende que hay una capacidad, así como en un procesador, ¿verdad? Hay una capacidad que funciona ya con 1000 transistores, y trabaja una velocidad ya de 1 kilohertz, ¿ok? A otro que trabaja con 10.000 transistores, y trabaja una velocidad de 20 kilohertz o megahertz ya, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo para que vean que así como hay una capacidad de procesamiento y de trabajo de una cosa electrónica, de un semiconductor, así también las mentes humanas, ¿ok? El corazón del hombre tiene una capacidad, y sabemos que la de nuestro Dios es gigantesca y ilimitada, pero también mi Dios, ¿verdad? Me hablaba de eso delante, que la capacidad del hombre no tiene capacidad para darle un verdadero altar a Él, donde Él realmente sea reconocido como quien Él es. Por eso que esa mente se extravía muchas veces, ¿verdad? En vanagloria, vanidad y en cosas de acá abajo, ¿ok? Y que me explicó eso, me explicaba eso, me decía, pero mira, me decía, mis hijos no pierden nada. O sea, no pierden la capacidad de cuidarse a sí mismos. No pierden la capacidad de quererse, de querer a los demás. Todo lo contrario, se les agranda. Son más capaces de hacer todas las cosas que los demás hacen acá abajo. Porque su corazón, su mente ya es más grande. Y tan grande que también tienen la capacidad de reconocerme sobre todas esas cosas. O sea, que no nos disminuye la capacidad, mi hermano, de cuidarnos, ¿ok? De amar a los demás y amarnos como creación de nuestro Dios. Sabemos que hay altos y bajos, pues los demonios, mi hermano, acá abajo andan en los aires, esperando que tu mente, mis hermanos, que tu corazón se distraiga para meterse, para traerte, atacarte, traer problemas físicos junto, ¿verdad?, con espiritual, o sea, en nuestra mente directo, para hacernos sentir mal, que hay problemas, que no podemos salir. Siempre van a estar acá en eso. Pero nosotros, siendo de Dios, ¿verdad?, no perdemos capacidad humana. Todo lo contrario, superamos la capacidad humana de poder ser sabios, entendidos, cuidarnos, ¿ok? Y poder disfrutar de lo poco que se pueda acá abajo con nuestro Dios. Y que aún
aún con nuestro Dios, mis amados hermanos, nos queda espacio. O sea, no nos queda espacio, sino que ese es el espacio de Él. La mente que ya no es de acá abajo, sino la mente y el corazón que nos ha dado Él como sus hijos. Que frente a todas esas cosas, que ya somos capaces de estar bien con nosotros, con los demás, ¿verdad? Y ser sabios en la vida acá abajo. Entre todas esas cosas, tenemos el lugar suficiente, ¿ok? Para tener un altar en nosotros para Él. Un altar, un trono, ¿ok? Un templo. Todas esas cosas, que es lo que les quiero, ¿verdad?, decir. O sea, mis amados hermanos, un altar. ¿De qué es lo que viene la palabra? De lo alto, de algo reconocido. Un trono. ¿Para qué se usa un trono? Un trono, ¿verdad?, se le da a un rey. ¿Y por qué se le da a un rey? Porque un grupo de personas, ¿verdad?, o un grupo de seres reconoce o quiere que Él gobierne, que Él sea el que manda, que Él sea el que tome las decisiones. ¿Por qué? Porque a un rey primero lo quieren seguir, porque es fuerte, porque es inteligente, porque hace todo bien. Entonces la gente quiere que Él gobierne, que Él mande, ¿ok? Para eso se usa un trono, un templo, ¿ok? Mis amados hermanos, así como la divinidad de divino, de reconocer que algo es increíble, ¿verdad? Mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, el primer lugar, ¿verdad?, que tiene que haber en nuestro corazón, saber que lo más importante para nosotros es nuestro Dios. Y para eso, mis amados hermanos, tiene que haber un lugar alto. Un lugar alto, mi hermano, un altar, ¿ok? Es ganar algo en lo más alto. Y si tu corazón y tu mente, ¿verdad?, es de Dios, si tiene un verdadero altar para Dios, Él está en lo más alto. Él es lo más importante. No has perdido capacidad, incluso has ganado capacidad de amar a los demás, de amarte, de inteligencia, de sabiduría. Pero aún creciendo en todas esas cosas, Él siempre va a estar en un altar en ti. O sea, reconociendo que Él es lo más alto de todo. Y que aunque toda tu sabiduría y tu amor y tu capacidad intelectual, mental y espiritual crezcan ilimitadamente, ¿ok? Aunque todas esas cosas sigan creciendo tanto, gigante en ti, pero el que está en el altar está arriba de todas esas. Y así como tú vas creciendo en capacidad espiritual, fe y fuerza, como los espíritus, porque al final nosotros, mis amados hermanos, vamos a tener capacidades espirituales, como los espíritus. Se nos van a entregar cuerpos espirituales. ¿Y cómo está nuestro corazón primero? O sea, ¿está listo para controlar tanta poder? ¿Ok? Nuestra mente está lista, tiene el conocimiento, tiene a Dios para que se nos entreguen cosas grandes. Porque adoran a un Satanás muerto, mis hermanos. A un espíritu, ¿verdad?, que tiene sus capacidades dentro de lo permitido y pues lo adoran y lo siguen como si fuera un dios. Y nosotros como seres espirituales, mi hermano, nuestras capacidades van a ser mayores. Porque vamos para hijos de Dios. Ok. Entonces, mis amados hermanos, aunque nuestra capacidad de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestro ser interior, creciese y creciese, dando a este ser, aún en el cuerpo, ¿verdad?, capacidad de una sabiduría, una inteligencia y un poder sobre todos los demás espíritus, muy grande. Pero si tenemos a nuestro Dios en un altar en nuestro corazón, en un trono reconociendo su superioridad sobre todo, reconociendo que de Él dependemos, ¿ok? Y en un altar, que igual que un trono, ¿verdad?, que siempre Él va a ser arriba, va a ir arriba de todo. Entonces, aunque crezcamos muchísimo,
todo va a estar abajo de él. Y eso mismo que va a crecer en nosotros de muchas capacidades, lo va a ir levantando a él, dándole más gloria. Y en nosotros va a crecer una mayor fuerza de alabanza y de poder. Que en el Espíritu eso, mi hermano, refleja grandes capacidades. ¿Ok? No cualquiera se va a meter con un ser que esté alabando directamente a Dios y que su alabanza llegue directamente a Dios. ¿Ok? Por eso Adán, incluso antes de caer, los ángeles le dio pena por eso. Porque las alabanzas de Adán llegaban por sobre la de los ángeles. Y en capacidad, mis hermanos, eso es mucho. Porque el que llega directamente a Dios, mi hermano, llega directamente a la mente creadora. Y que te oiga Dios es mucho. ¿Ok? Y que te oiga Dios y te ame es mucho. Porque cuando tú amas, quieres dar a alguien, le das lo que te pide. Y el que logra llegar directamente a Dios, más que a otro, imagínate la capacidad que tiene. Porque llega directamente al creador de todo. Y si lo ama, ¿verdad? Él y el creador le ama a él, se le va a entregar todo. ¿Por qué cree mi hermano que Cristo pudo levantar hasta los muertos? O sea, para que entiendan siquiera un poco la capacidad de la alabanza, de tener un altar realmente a Dios. Y que ese altar siempre esté arriba, o sea, que tú entre más crezcas en capacidad de conocimiento, de amor, de fuerza y en todo, ese altar va siempre a elevar a Dios arriba porque Él va a estar sobre todas esas cosas. Es que no sé si me entiendan, mis hermanos, es como una montaña, ¿verdad? Que tú le echas más arena, crece en capacidad de arena. Y lo que está arriba, ¿verdad? Porque tú le vas metiendo la arena por abajo, porque lo que está arriba se va a ir empujando solo para arriba. Y en altura cada vez va a quedar más alto. Así nuestro corazón, nuestra mente, si seguimos creciendo, ¿verdad? En capacidades, pero nuestro Dios siempre está arriba, esas mismas capacidades lo van a poner siempre más alto a Él. Entonces, a Dios no quiere que tú seas pequeño, Él quiere que tú crezcas. Porque entre más creces, más capacidad de adorarle tienes. Y más vas a poder agradarle a Él. ¿Ok? No sé si se entiendan. O sea que tu corazón, así como tú creces, pero Él siempre va a estar arriba, tu alabanza hacia Él va a ser más grande, va a ser más capaz, va a ser más verdadera. O sea, imagínense el corazón humano, mis hermanos, que le dice, te amo, Dios, y todo, y en realidad no está ni ahí con Dios. O sea, imagínense la capacidad de esas mentes, ¿ok? La capacidad de esos seres que están en lo más bajo, o sea, ni siquiera esa alabanza llega a la presencia de Dios, ¿ok? A eso me refiero en capacidad, si crecen en características espirituales, en conocimiento, en amor, en sabiduría y en capacidad de ser increíbles, ¿ok? Pero Dios siempre está arriba, mis hermanos, en un altar alto, sobre todo, ¿verdad? En nuestro corazón. Él también crece junto a nosotros. O sea, Él ya es gigante, pero es que Él quiere crecer en nosotros. Él ya está en todo, pero Él quiere que en nosotros haya la capacidad de que Él caiga grande adentro y que crezca en nosotros, porque Él no viene a nosotros sin que le demos entrada, porque Él ya es gigante, Él ya está en toda la creación, pero Él quiere que nosotros le demos esa entrada, para que Él crezca en nosotros. Y si crece nuestro Dios en nosotros, mi hermano, es algo grande también que no puedo explicarlo en palabras, ¿verdad? Humana, pero, o que por ahora, ¿verdad? El Señor no es necesario eso, que solo lo entiendan así, ¿verdad? Por arriba y ya basta. Pero eso,
O sea, mientras nosotros vamos creciendo, nosotros mismos, si realmente adoramos a Dios, entre más grandes somos, más arriba vamos poniendo a nuestro Dios. ¿Ok? Mis amados hermanos. Está difícil, ¿verdad? Que se lo entiendan muchos. Bueno, entonces, ¿verdad? Es un altar. A Dios también le decimos, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Rey que reina. Porque está en un trono, ¿verdad? Un trono es reconocer a alguien capaz de gobernar sobre ti. ¿Ok? O que tú quieres que lo haga. Entonces, ¿por qué dicen que Dios es su Rey, es su Dios, ¿verdad? Si no le tiene ni siquiera un lugar alto en su corazón. No es importante, realmente, para vosotros. Están preocupados de otras cosas. ¿Y por qué dicen, verdad? Mi Rey, si Él no gobierna sobre ustedes, Él no pone las reglas. O sea, Él ya puso, están las reglas ahí, pero nadie le obedece. Eso es lo que Él les reclama, ¿verdad? O reclamó, ya. Cuando dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando, como diciendo, ¿por qué me dan autoridad sobre ustedes? Como diciendo que yo tengo la autoridad sobre ustedes y no me obedece. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? La cosa se puede extender y aclarar mucho más, pero lo vamos a dejar ahí. Altar, trono, ¿verdad? Divinidad. Entonces, mis amados hermanos, el altar no es una silla que tú colocas ahí, ¿verdad? Y le dices, oh, estás en el altar, qué increíble. El altar espiritual, mi amado hermano, depende de poner a alguien en un lugar muy alto, muy importante, lo más alto, porque altar viene de altura, ¿ok? Y un altar para Dios es ponerlo en el lugar sobre todas las cosas, lo más alto, ¿ok? Mis amados hermanos, lo cual no hacen realmente, ¿verdad? Y trono, ¿verdad? Viene de reconocer a alguien, de darle autoridad, pero tampoco lo hace, ¿ok? Trono no es una silla ahí, ¿ok? No es una silla para que alguien se siente y decirle, ya, tú estás en el trono y ahora me voy a hacer mis cosas porque no importa. No. Estamos hablando, mi hermano, que darle el trono a Dios como nuestro Dios y nuestro Rey en el Espíritu realmente es darle, reconocer que Él es nuestro Rey, ¿ok? Es darle derechos sobre nuestro corazón, que Él gobierne. Y Él gobierna sobre nosotros cuando nosotros obedecemos sus leyes. Él es nuestro Rey, pero no lo hace, ¿ok? Y un altar para nuestro Dios no es solo un objeto, una cruz, un lugar ahí que está un poquito alto, ¿ok? Un lugar para nuestro Dios, que es espíritu, es que en nuestro corazón Él esté muy alto, sobre todo, ¿ok? Y que con lo que les he estado explicando, ¿verdad? Cuando somos seres de Dios y espirituales, eso no quiere decir que todo lo demás no nos va a importar. Todo lo contrario. Nuestra capacidad de las cosas importantes acá abajo va a quedar más clara. Vamos a entender verdaderamente lo importante. Nuestra sabiduría va a ser más sabia. Y nuestro entendimiento va a ser más entendido. O sea, en vez de disminuir algo acá abajo, nuestras cosas van a crecer. Nuestra capacidad de nuestra mente va a crecer. Pero va a crecer a tal nivel, ¿ok?, que va a ser superior a los seres humanos que no tienen a Dios. Pero va a crecer a tal nivel, tan lejos de la mente humana, que aún siendo más grandes en todas las capacidades que ellos tienen, ¿ok?, aún así, nuestro Dios va a estar primero, ¿ok? No es meter, mi hermano, a nuestro Dios a un corazón tan pequeño, muerto, ¿ok?, e inferior, como meter a mi Dios a mi mente humana, porque muchos hacen eso.
sino que es que mi mente humana, mi mente de hombre, muera para que se haga una mente espiritual, Cristo, para tener el suficiente espacio para poner a Dios en su lugar, ¿ok? Para poner a mi Dios en su lugar, en lo más alto, y que mi mente espiritual siga creciendo, porque dejar la mente de hombre, mi hermano, es de ya crecer, ¿ok? Es de ya no disminuir. Porque algunos piensan, ¿verdad? Y dicen, bueno, mi Dios es lo más importante, lo más alto, ¿verdad? Y todavía no entienden y empiezan a declinar en las cosas de acá abajo, ¿ok? Empiezan a disminuir y hasta que incluso hasta la gente terrenal, ¿verdad? ¿Qué le pasa, verdad? O sea, ¿por qué no puede esto? ¿Por qué ahora no le importa esto otro? Pero no es así. Todo lo contrario, mis amados hermanos. Nuestras habilidades van a ser mucho mejor, ¿ok? Y aún vamos a tener a nuestro Dios en su lugar, ¿ok? Pues los que han sido de Dios, mi hermano, realmente, ¿verdad?, han sabido tener su lugar, han sabido soportar, ¿ok? Y han sido los hombres más sabios de la tierra, ¿ok? José soportó y todo, ¿verdad? Pero no perdió, por amar a Dios sobre todas las cosas, no perdió su sabiduría, ni su capacidad de gobernar y ser superior sobre los hombres, porque lo fue, porque su mente, ¿verdad?, su capacidad venía de Dios y era superior a todo lo de acá abajo. David tampoco, ni se hizo más débil, ¿ok? Todo, siempre fue superior por Dios, fue superior a lo de acá abajo, ¿ok? Entonces Dios no te hace inferior, ni te hace que no te importen las cosas y que termines, no sé, mis hermanos, mal, ¿ok? Dios te hace más capaz. En el proceso de entender las cosas, en el proceso de cuando nacimos y que tenemos que pasar ciertos dolores, tenemos que estar en mal estado para entender al que está en mal estado muchas veces, el que está deprimido, al que está con dolor, al que está con hambre, ¿ok? Pero es que es un proceso para tener ese buen corazón, un corazón de humanidad, mis hermanos, de misericordia, ¿ok? Pero siempre les digo, el Señor no reduce tus capacidades, las aumenta, ¿ok? Crece tu corazón, crece tu mente y coloca las cosas en orden, ¿ok? Como les decía, algunos quieren achicar a Dios metiendo a Dios en su mente humana, pero no dejan la mente humana. Cuando la Escritura lo primero que dice es que muera el viejo hombre para que dé espacio al nuevo hombre en Cristo. O sea que nosotros tenemos que meter a ese Cristo en nosotros y sacar la mente del hombre y poner en lugar la mente de Cristo, ¿ok? Para que dentro de nosotros espiritualmente exista la capacidad de poner a Dios donde tiene que estar, en lo más alto, ser un altar viviente, ¿ok? Mis amados hermanos, ser un templo viviente, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, espero entiendan la palabra, ¿verdad? Pero si lo entienden, ¿verdad?, más con Dios, se van a dar cuenta que es algo muy bonito, es algo precioso, ¿verdad? Y que realmente, ¿verdad?, nuestro Dios sí es precioso, poderoso, y que nos hace muy poderosos y capaces a nosotros también, ¿ok? O sea, como les decía, ¿verdad? O sea, David no fue que por seguir a Dios quedó en la nada, sí sufrió, sí hubieron los momentos, como les digo, los momentos de aflicción, momentos de hambre, momentos de ya no puedo más, Señor, ¿verdad? Pero fue rey, ¿verdad? Tenía mucha sabiduría, Dios siempre estuvo con él y por Dios siempre tuvo superioridad,
¿ok? Mis amados hermanos, Salomón, ¿ok? Salomón y todos los que son de Dios. Y aún, ¿verdad? No alguien que haya solo reconocido en el trono. El pueblo mismo, mi hermano. Cuando realmente estaba bien con Dios. El pueblo entero, todos los seres que formaban, ¿verdad? El pueblo de Dios. El pueblo mismo era reconocido, ¿verdad? Por fuerza, por sabiduría en ese pueblo. Porque Dios no nos hace inferior a lo que está acá abajo. Dios no nos deja tal cual estamos. Él nos da más capacidad, ¿ok? Para tener la verdadera capacidad de ponerle en el lugar que le corresponde. Porque con la mente de acá abajo jamás va a estar ese lugar en nosotros para Él, ¿ok? Bueno, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Abrazos fraternales en Cristo Jesús, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Les comparto este video, ¿verdad? Y esta palabra, mis hermanos, ¿ok? Pues Él fue, ¿verdad?, el que me incitó, ¿verdad?, para seguir haciéndolo, ¿verdad? Seguir compartiendo videos. No me apresuró ni me dijo que me detuviera, ¿verdad?, sino que siguiese. Bueno, mis amados hermanos, sigamos adelante en el Señor, ¿verdad? Cristo vive, viene, Cristo reina. Estamos en los últimos tiempos y recordemos todas las cosas que Dios nos ha dicho. Puede ver uno, ¿verdad?, en el mundo el mar y todo descontrolado, ¿verdad? Las guerras y rumores. Y estemos preparados, ¿ok? Porque puede ser hoy, mañana, pueden pasar más años. Pero en el tiempo de Dios, ¿verdad?, es a las puertas. Muy poco tiempo hay. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén.